más alto, exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto. Oh Dios, danos nuevo corazón, en tu gloria vea exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto. Rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Jesús. Rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Jesús. Tu nombre en alto, más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto. Oh Dios, danos nuevo corazón, en tu gloria vea exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto. Rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Jesús. Rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Jesús. Ahora sí entrar a la palabra que el Señor ha puesto para hoy. Dé la gloria al Señor en esta mañana. Toda la gloria es para Él. Amén. Pues qué mejor manera que hablar del poder de Dios que con esos testimonios que se han dado en esta hora, con esas revelaciones que han tenido los hermanos, las hermanas y que han compartido con todos nosotros. Porque justamente con poder como el Espíritu Santo se va a manifestar en nuestra vida y como la palabra de Dios va a generar algún efecto sobre cada uno de nosotros. Amén. Decíamos la semana pasada, compartía el pastor que estábamos buscando y procurando los dones del Espíritu Santo, así como
los frutos que son producto de vivir en el Espíritu Santo, vivir conforme a su voluntad. ¿Esto en qué nos ayuda? Decíamos que es para edificar la iglesia, que es para que como cuerpo de Cristo nos fortalezcamos entre nosotros y que haya alguna manera a través de la cual podamos nosotros edificar al hermano con una palabra de revelación, profetizarle, que podamos nosotros también discernir algún espíritu que pudiera estar presente, que podamos tener sabiduría para actuar o para aconsejar a alguien, que podamos tener lenguas para guerrear, para hablar directamente con Dios. Todos esos son los dones que el Espíritu Santo nos va a regalar y que dijimos la semana pasada, tenemos que anhelar para que cada uno empecemos a dar frutos, para que cada uno empiece a demostrar ese poder de Dios. Amén. Porque es el momento de empezar a generar y a mostrar el poder de Dios, que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. A mí me pareció ese testimonio de la hermana Tila preciso de lo que es el poder de Dios. ¿En qué plano se está moviendo el Señor en la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas? Se está moviendo en un plano distinto al que nosotros caminamos. Nosotros vamos en un plano terrenal, pero el Señor ya tiene un plan previsto para ti. Y el Señor la quiso bendecir sin que ella se lo esperara y la bendijo a través de otra persona. No sabemos cómo le habló a la otra persona, pero la bendijo. Pero puso en su corazón que le pagara sus compras y la bendijo. Amén. Es una manifestación poderosa del Señor. Entonces, quiere decir que el poder de Dios no se tiene que manifestar solo aquí en la iglesia. Quiere decir que no tenemos que esperar solamente a estar en el templo orando o en la hora de la adoración para que el poder de Dios se manifieste, sino que el poder de Dios tiene que ser práctico y presentarse en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Porque el poder de Dios además nos tiene que conviccionar, nos tiene que afirmar en donde estamos parados. ¿De qué va a servir que yo lea la Biblia todo el día? Si es que lo hacemos, porque para empezar a veces ni lo hacemos. Que yo esté leyendo y me esté llenando de palabra, o venga al templo o ponga la tele todo el día para escuchar palabra. Si el poder de Dios no lo estoy creyendo y no estoy conviccionado de lo que es la palabra de Dios. Esa palabra yo la compartía el otro día que tuvimos la oportunidad de estar con los varones en un desayuno. Porque justamente se estaba hablando de esto, del poder de Dios, de la manifestación gloriosa del Señor. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 4, habla el apóstol Pablo. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, en plena convicción, dice otra versión, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Dice, conocemos, amados hermanos, cuál fue su elección. Ahorita vamos a ver un poquito de quiénes eran los tesalonicenses y por qué Pablo les habla de esa manera. Pero dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros, no llegó a ustedes solamente en palabras, sino que también llegó en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Entonces son tres cosas que se manifiestan. Porque podemos tener al Espíritu Santo, pero no manifestar el poder de Dios. Podemos creer en la palabra, ser salvos y que se derrame el Espíritu Santo, pero no manifestar el poder de Dios. Amén. Entonces Pablo les dice, ustedes se han convertido, han sido salvos en la iglesia de Tesalónica porque recibieron la palabra no solamente en el Espíritu Santo, sino en poder y además en convicción. Y esto los conviccionó. Amén.
Entonces decíamos, es hora de empezar a manifestar el poder de Dios para que empiece a generar convicción, y no solamente los que estamos aquí, en los que estamos a donde vayamos, los que nos rodean, que empiecen también a recibir ese poder de Dios. Donde quiera que estemos, el poder de Dios nos tiene que acompañar, no salirnos del plano espiritual cada vez que salimos de la puerta de la iglesia y allá afuera vivir en el plano terrenal. Es hora de que nuestro testimonio sirva más allá de nuestra familia, sirva a otros para que empecemos a esparcir la gloria de Dios. ¿Por qué dicen Romanos que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Porque la creación anhela el poder de Dios. El mundo entero, aunque no crean en Dios, ellos desean en su interior ver el poder de Dios. Y nosotros que somos portadores del Espíritu Santo, tenemos que empezar a llevarlo a otros lados. Bueno, entonces para entender el mensaje de Pablo a los tesalonicenses, tenemos que echarnos un poco atrás en la historia. Pablo había visitado Tesalónica, fue la segunda iglesia que visita de la parte de Europa, cuando él empieza su ministerio. Pablo va a una iglesia que fue atribulada a partir de la llegada de la palabra de Dios. Pero en medio de todo, se supo mantener conviccionada en el poder de Dios, y es lo que es el mensaje que les da Pablo. Porque cuando Pablo los visita, y leo cuando escribe la primera carta, pasan por lo menos unos 20 años, 15 años más o menos. Entonces quiere decir que Pablo estaba recurrentemente procurando por las iglesias que había abierto. Y no es una iglesia que le haya tenido fácil, sino que es una iglesia que al manifestarse el poder de Dios en su vida, se supo conviccionar. Vamos a Hechos 17. En Hechos 17 se narra la historia de tesalonicenses, cómo Pablo llega a visitarlos. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, habla de Pablo y Silas, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y las mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Nos saltamos al 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Amén. Pablo llega a Tesalónica. Él, ahorita vamos a ver cómo es que llega a establecer el poder de Dios. Él llega a esta iglesia y lo primero que hace es que se topa con una sinagoga y dice, ahí me voy porque dice, como acostumbraba, se fue a la sinagoga y se puso a discutir con ellos con la palabra. No a debatir, no a pelear, sino a discutir, es decir, a exponerles el evangelio de Cristo. Y explica claramente qué es lo que tenía que explicarles. Les decía que Cristo tenía que morir por nosotros, tenía que padecer por nosotros. Y dice entonces que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Es el caso de Jasón. Jasón era oriundo de ahí de Tesalónica y les da albergue por 3 semanas, por lo menos, que dice que 3 días de reposo estuvieron ahí, y se empezó a convertir la gente. Y entonces los religiosos, los judíos, los que no creyeron, fueron tras de ellos y los expulsaron. Los sacan de la ciudad, e incluso si tú lees completo el capítulo, dice que a Jasón lo quieren encarcelar y tiene que pagar una fianza. Ese es el costo
por haber llegado con el poder de Dios. Amén. ¿Qué tan fuerte debió ser esta irrupción del evangelio que lo religioso, que las barreras que ya están puestas, tuvieron que expulsar de ese lugar a Pablo y a Silas? El evangelio no es para que entrar suavemente, para venir a dar una palabra de transformación y que no esperes que haya un cambio. El evangelio va a llegar y va a cambiar radicalmente a las personas. Va a cambiar radicalmente las familias. Va a cambiar radicalmente las ciudades, como es el caso de Tesalónica. Tesalónica tenía 200,000 personas. Era un pueblo que no dependía de ningún gobierno, sino que gobernaban ellos mismos. Tenían un gobierno hecho por los ciudadanos. Amén. Entonces era una ciudad a la cual llega Pablo y les irrumpe y les cambia todo, les trastorna la situación. ¿Y quiénes son los primeros que se manifiestan en contra del poder de Dios? Dice que son los judíos, porque dice se convirtieron los griegos y las mujeres nobles. Pero quienes lo escucharon y se molestaron fueron los judíos. Entonces, si tú irrumpes con la palabra y el poder de Dios a un lugar, la primera oposición que vas a tener va a ser la religión, las barreras que ya traemos, aquello que nos fue construido desde niños o a través de un evangelio suavecito que nos han predicado. Es lo primero que se va a oponer a que creamos en el poder de Dios. ¿A poco tú crees eso que dijo la hermana Tila? ¿A poco será verdad? Yo creo que él está inventando, la hermana, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que llegue y una alguien desconocida le va a pagar su cuenta? Porque ahí tienes tú las barreras. Ahí tienes tú las barreras. O bueno, ponle tú que sí fue cierto, pero esa señora me imagino que tiene mucho dinero y así le va a hacer con todo el mundo. Entonces le vas buscando tú por las barreras religiosas y las barreras que ya fueron creadas en ti, la oposición al poder de Dios. Porque el poder de Dios te va a irrumpir y te va a cambiar. ¿Qué pasa en cambio si yo empiezo a creer en eso? Gloria a Dios, la hermana le pasó así, pues que me pase a mí también. Voy a empezar a vivir entonces por fe y con convicción y voy a esperar que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Y no va a ser igual, quizás no va a venir alguien en la caja y me va a pagar, pero yo sé que el día en que menos me lo espera, el Señor me va a dar una sorpresa y me va a sustentar, quizás no solamente con eso, con un mejor trabajo, va a bendecir a mis hijos. Amén. Pero si nosotros somos como ese pueblo de Tesalónica, nos oponemos, nos va a ganar la religión y va a expulsar a quienes llevan el poder de Dios. Amén. Los va a expulsar como expulsaron a Pablo y a Silas. Y mire que Pablo y Silas venían de un viaje, pero difícil. Si tú lees los capítulos anteriores, Pablo y Silas primero pararon en Filipos y es donde los encarcelan y es donde se pueden adorar en la noche y un terremoto hace que se abran las puertas, se derrumbe todo y mejor dicen sáquenlos de aquí porque estos ya son, ¿no? Entonces ese es el poder de Dios. ¿Cómo habrá llegado Pablo a Tesalónica? No lo explica, ni Hechos ni Tesalonicenses te dice cómo llegó Pablo, pero yo me imagino que no solamente llegó a la sinagoga y empezó a explicar, me imagino que han de haber sentido el poder de Dios, que mientras él impartía, los hermanos se han de haber transformado y se han de haber conviccionado de alguna manera, y quizá algún enfermo ha de haber sido sanado, y quizá algún endemoniado ha de haber sido expulsado los espíritus que traía. Porque dice, como leímos en 1 Tesalonicenses 5, que la palabra fue compartida no solamente de oídas, sino en poder y en el Espíritu Santo. Amén. Entonces el poder de Dios viene a transformar y a trastornar donde quiera que estemos. Tenemos que prepararnos nosotros para ser cambiados donde quiera que estemos parados. El plano terrenal se tiene que remover para que venga el Espíritu de Dios y cambie las cosas. Dice Tesalonicenses, regresamos ahí en el versículo 1. Porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección,
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Conocemos su elección. ¿A qué se refería? Hermanos, si ahorita viene alguien y se llevan al pastor y se lo llevan a la cárcel por estar predicando la palabra, ¿cuántos van a decir, no, pues ya nadie predica, nos van a meter al bote igual a nosotros? Pero los tesalonicenses se mantuvieron firmes, a pesar de que se llevaron a Pablo y Silas, los expulsan, y a Jasón lo llevan a la cárcel y tienen que pagar una fianza. Se da por enterado entonces que se conviccionaron del poder de Dios. No solamente recibieron la manifestación del poder de Dios, sino que se conviccionaron. Porque ese es otro de los problemas que muchas veces tenemos nosotros, que esperamos el poder de Dios para un tiempo limitado, para una situación específica. Esperamos el poder de Dios para transformar a mi hermano que no ha querido venir a la iglesia. Esperamos el poder de Dios para resolver mi situación financiera. Pero no estoy esperando el poder de Dios para que se manifieste de manera integral en toda mi vida. No estoy esperando que el poder de Dios venga y se establezca en mi vida y me haga caminar en otro plano distinto al que estoy caminando. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la convicción viene por ser testigo del poder de Dios. Viene por ser partícipe del poder de Dios. Si nosotros nos queremos afirmar más en la palabra, tenemos que buscar el poder de Dios. ¿Cuántos de los de aquí, de las que la semana pasada levantaron la mano, que dijeron, yo quiero uno de los dones, han procurado que ya tengamos esos dones? Tenemos que seguir insistiendo en esos dones. Hermano, yo quiero el don de milagros, quiero el don de la fe. Entonces voy a empezar a buscar la palabra de Dios y voy a buscar la revelación de Dios para que me dé ese don que le estoy pidiendo al Señor. Y entonces yo pueda manifestar el poder en mi casa, en la iglesia, con mi familia, en mi trabajo, allá afuera, donde quiera que yo esté, yo pueda ir estableciendo el poder de Dios. Decíamos que Pablo venía de Filipos, venía con una trayectoria difícil, va a Tesalónica, lo vuelven a correr. Viene Pablo atravesando problemas y problemas y problemas, porque viene cargando con el poder de Dios, porque viene cargando con esa responsabilidad que es tener no solamente la palabra de Dios, sino el de transformar a otras personas. Y no es para meternos miedo, pero tenemos que saber que vamos a encontrar oposición. Si yo digo voy a tener oposición y a la primera el diablo me zarandea y mejor me siento en la banca de nuevo, pastor, sáqueme del ministerio de servidores porque ya no me gustó, ya me salió mal la cosa, mejor vuélvame a poner donde estaba. Pues entonces, ¿de qué sirvió? Y mire que el poder de Dios tiene un sustento además profético. El poder de Dios tiene un sustento en la revelación de la palabra. Vamos a Hechos 16. Seguimos hablando de Pablo. ¿Cómo es que dio Pablo que tenía que ir a Tesalónica? ¿Cómo fue Pablo que fue a transformar esa iglesia de Tesalónica, que luego muchos años después le estuvo escribiendo cartas para seguir agradeciéndoles? ¿Será que se le ocurrió nada más? ¿O es que Pablo se movía, decíamos, en un plano distinto? Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén.
Pablo quiso hacer sus planes, me voy por acá, le dice el Señor, para allá no. Me voy por acá, no. Le dice que les prohibió el Espíritu hablar en ciertas regiones de Asia, en ciertas regiones donde ellos tenían el plan. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Yo me imagino que no fue casual que él agarró y se acostó en la noche viendo Netflix y que ahí le llegó la revelación. Cuando uno se pone a ver Netflix, lo único que tiene revelaciones de Netflix, el siguiente capítulo de lo que va a pasar, pero no te viene la revelación de Dios. Si tú quieres tener visiones, sueños, entonces hay que buscar al Señor para que nos hable en una visión. No, hermanos, que yo no tengo sueños, pues pídaselo al Señor. Es que yo veo que todos oran y tienes visiones, pero yo no quise, yo tengo otro ministerio. Pues pídeselo, ¿ya se lo pediste al Señor? ¿Ya has tenido revelación del Señor? Pídeselo entonces. Entonces yo me imagino que Pablo, como encontró que no podía irse a un camino, a otro, a llevar la palabra, yo creo que se había puesto a orar, pidió dirección. Y dice que una noche le habló el Señor en un sueño, apareció un hombre macedonio. Macedonia es la zona donde está instalada esa ciudad de Tesalónica, es el camino. En camino a Macedonia tenían que pasar por Filipos, por Tesalónica, hasta llegar a Macedonia. Y entonces cuando Pablo ve la revelación y ve que alguien le pide ayuda, que se vayan hacia Macedonia, es que dice, allá tenemos que caminar. Amén. Entonces el poder de Dios tiene sustento en la revelación. ¿Y qué hemos leído en Apocalipsis? ¿Qué es la revelación? El espíritu de la revelación, ¿de quién es? Es el Espíritu de Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Jesucristo, tenemos la revelación y podemos entonces ir caminando con revelación a establecer el poder de Dios. Amén. Decíamos que Hechos 17 no precisa entonces cuáles fueron las manifestaciones del poder de Dios en Tesalónica, pero sí explica que esta palabra y esta revelación le fue llevada con poder. Yo me imagino que Pablo ha de haber llegado y empezó a discutir con ellos, a debatir, les empezó a comentar todo lo que es el Evangelio, y ellos empezaron a ser conviccionados y a la par de haber llegado alguna noticia. Oye, estos son los que estuvieron en Filipos y allá rompieron una cárcel, la derribaron. ¿Cómo? Pues cantando alabanzas. Y mira que si lo ves y empieza a hacer milagros, pues también te convences. Y si tú lo ves que te está hablando con autoridad, le empiezas a creer. Y si el Espíritu Santo te empieza a tocar, te vas a conviccionar. Amén. Por eso Pablo dice en Tesalonicenses 1, versículo 2, nos rezamos tantito donde estábamos al inicio. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, le dice Pablo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de que se va Pablo, que los visita, les manda la carta y le dicen, nosotros estamos orando por ustedes, pero siempre nos acordamos y pensamos en ustedes, en el fiel trabajo que están haciendo, dice otra versión, en las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué nos falta entonces para que el poder de Dios se mantenga en nosotros? Dice Pablo que tenemos que seguir manteniendo un trabajo fiel. Le dice a esa iglesia que son una iglesia fiel por el trabajo que hacen y las acciones que le hacen en amor, no echándole mal de ojo al hermano, como decía ayer el pastor, no en mal hablando de otros, ni siquiera de la iglesia de allá afuera. ¿Cómo mantenemos nosotros ese trabajo constante, fiel? Pues yo voy a ser fiel a mi ministerio. Si yo soy fiel a mi ministerio, no quiere decir que me voy a salir para otro lado. Quiere decir que además de que estoy llegando, le voy a echar ganas. Además de que estoy procurando servir al Señor, lo voy a hacer cada vez mejor.
además de que yo estoy leyendo la palabra, de que yo estoy buscando la revelación, pues le voy a echar el doble de ganas para que el Señor me dé resultados. Amén. Ahora sí, otra vez el 4, porque conocemos, amados hermanos, vuestra elección. Conocemos, dice Pablo, que ustedes a pesar de todo vienen haciendo un trabajo fiel, y a pesar de que muchos tuvieron problemas porque llegamos allá a predicar la palabra y del pueblo se les volcó encima, ustedes mantuvieron la elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6. ¿Y qué pasa si nosotros nos mantenemos firmes? ¿Qué pasa si hacemos ese trabajo fiel en amor? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos en ¿dónde? En Macedonia y de Acaya, que han creído. Amén. ¿Hasta dónde llegó la palabra de Dios? A partir de eso, a Macedonia, a donde el Señor le habló a Pablo que tenía que ir sin necesidad de que él fuera directamente, o si él llegó, pues de todas maneras les va a llegar porque el Señor tenía un plan con él. Amén. Ese es el poder de Dios. Cuando hay un propósito, empieza a esparcirse la palabra y empieza a llegar a los lugares donde Él tiene su plan. Y como decíamos al inicio, lo primero que se nos va a oponer a recibir el poder de Dios es lo religioso. Pero mire quiénes se convirtieron. En Hechos 17 leímos que los judíos fueron los que se le fueron encima. Pero ¿quiénes se convirtieron? Dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Los griegos los que se conviccionaron. Yo creo que por eso después en el capítulo 4 es que Pablo empieza a hablar de la muerte, de la resurrección, porque los griegos eran filósofos y eran teóricos y hablaban de la perduración del hombre a través de la eternidad. A estos fue los que conviccionó primero el poder de Dios. Les rompió toda esa mentalidad que traían del mundo y les viene a cambiar. Y dice, y mujeres nobles. Yo puse a buscar quiénes eran esas mujeres nobles. Lo que encontré es que esas mujeres nobles eran las esposas de los hombres gobernantes de esa ciudad. El poder de Dios empezó a afectar tanto a Tesalónica que los que se conviccionaron eran aquellos que les llenaban de ideas a la cabeza a la gente. Y eran aquellos que gobernaban el pueblo. Si nosotros empezamos a esparcir el poder de Dios, la palabra va a llegar a los lugares más altos y nuestra ciudad y nuestro entorno se van a tener que cambiar. Amén. Pero tenemos que tener claro cuál es el plan de Dios. Tenemos que conviccionarnos primero nosotros mismos de cuál es nuestro papel aquí. Por muy sencillo que parezca lo que estás haciendo, por muy sencillo que se vea lo que hacemos aquí dentro de estas cuatro paredes y lo que hacemos allá afuera. Pareciera que no va a afectar, pero estamos irrumpiendo en un terreno donde el diablo nos quiere ganar la partida. El diablo nos quiere ganar la partida y donde nos dormimos tantito, nos va a despojar de lo que ya tenemos ganado. ¿Y sobre quién se va a ir el diablo? Pues los que están trabajando. ¿A quién es al que vea que va a querer tirar primero Satanás? ¿Al que está sentado sin hacer nada? ¿O a los que están trabajando, están orando? ¿A los que están buscando la palabra de Dios, la presencia de Dios? Pero entonces tengo que estar conviccionado, tengo que estar firme en la palabra de Dios. Ocho en Hechos 10, ¿qué estamos? Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice Pablo.
Imagínate, el plan de Pablo era ir a Macedonia. Se convence un solo pueblo y se expande la palabra para todos lados, al grado que años después Pablo se da cuenta que a partir de haber abierto una iglesia ahí, llegó la palabra por el testimonio de ellos. El testimonio del poder de Dios de otras iglesias, de otras familias, de otros pueblos. Va a ver cómo tú tienes resultados. Va a ver cómo te está yendo bien. Y entonces se van a empezar a convertir. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Mire cómo llegó la palabra, conviccionó con poder a un pueblo, lo conviccionó, lo llenó de poder y del Espíritu Santo y se esparce ese testimonio por todos lados. Y se esparce el poder de Dios. Cuando la palabra de Dios entonces es acompañada de una verdadera muestra del poder, no hay necesidad de que nosotros nos vayamos a esforzar de más. El Señor va a ir abriendo las puertas, el Señor va a ir abriendo los caminos para que la palabra se vaya esparciendo. Hay que pedirle al Señor por nuestras necesidades, porque Él alcance a quienes nosotros queremos con su poder, con la convicción del Espíritu Santo. Y Él va a empezar a abrir las puertas, Él nos va a ir revelando, pero tenemos que ser llenos de ese poder de Dios. Tenemos que ser llenos y anhelar ese poder de Dios. En la práctica, entonces, si ponemos a Pablo de ejemplo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dejarnos guiar por lo que el Señor quiera. Dejar de andar así como veleta, que si va el viento para acá, me voy para acá. Y si va el viento para allá, me voy para allá. Y si no hay viento, mejor, porque no me muevo, mejor me quedo ahí. Tenemos que empezar a ser guiados por el Espíritu Santo. Y muchas veces se nos olvida a nosotros mismos pedir la revelación de Dios hacia dónde vamos. No es más cómodo venir nada más los domingos y ahí que el pastor vaya diciendo qué va a seguir mañana y pasado y el miércoles donde la oración, hermano, bueno, está bien, y el sábado, bueno. Y entonces ahí vamos y ya se nos pasó 1 año, 2 años y el poder de Dios nunca se manifestó en nuestras vidas. Tenemos entonces que buscar la revelación de qué es lo que quiere el Señor con nosotros. Y una vez que tengamos la revelación, empezar a actuar con el poder de Dios. Empezar a actuar con la palabra de profecía que ya tenemos. Empezar a actuar con los dones que ya tenemos. Empezar a interceder por otros. Empezar a orar por otros. Empezar a llenarnos más de su sabiduría. Y entonces vamos a poder establecer los propósitos de Dios. Vamos a poder establecer los objetivos de Dios. Y eso nos va a conviccionar a nosotros mismos, nos va a afirmar en la palabra y va a hacer que otros se conviccionen. Va a hacer que otros vayan viendo aquel hermanito, aquel familiar que estuvo llegando y que te vio y que te va a haber conviccionado. Oye, este sí está conviccionado, este sí tiene fe. Y no solo tiene fe, tiene poder, porque yo veo que todos los problemas que traía él se le resolvieron. Entonces se va a empezar a conviccionar él también. Y quizás no va a venir a esta iglesia, pero va a transformar su vida el ver tu testimonio. Va a hacerse el propósito de Dios en su vida. Y diariamente entonces mantener, como decía Pablo, un trabajo fiel, constancia, amor en la obra de Dios. Constancia quiere decir que tengo que mantenerme, que tengo que echarle ganas todos los días, no de una sola vez. Que mi trabajo es servir, es limpiar la iglesia, lo hago bien, lo hago constante. Que mi trabajo es el de tocar la alabanza, procurar estar metido en la alabanza. Que mi trabajo es, quizá no tengo un ministerio, pero yo sé que tengo el ministerio de intercesión, mantener con constancia la intercesión, hacer la obra con amor, tener ese amor por la obra de Dios. Amén. Entonces el poder de Dios se va a empezar a manifestar en nuestras vidas, el poder de Dios se va a manifestar en nuestras familias y empezaremos a dar resultados.
Yo tengo la certeza que Pablo, cuando empezó a caminar, él sabía que iba a tener un resultado. Yo no creo que Pablo se fuera nada más ahí a ver lo que pasaba, sino yo me imagino que él, cuando salía, él iba con la revelación: voy a ir a Macedonia y voy a traerme tantas almas, lo más que se pueda. Porque dice en el versículo: y como acostumbraba, vio una sinagoga y se metió ahí a hablar con la gente. Porque esa era su visión ya, él ya sabía lo que tenía que hacer. No estaba esperando que le fuera a decir el pastor: oye, ponte a orar por aquel hermanito. No, él ya sabía. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a predicar la palabra a los hermanos de ahí de Tesalónica. Tengo que conviccionarlos, tengo que hablar con ellos. No tengo que esperar que alguien me diga lo que tengo que hacer. Tengo que empezar a actuar. Amén. Y esa es nuestra convicción, nuestra fuerza va a ser eso, para que el poder de Dios se empiece a sentir en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la revelación. Y gracias sobre todo, Padre, porque yo sé que todos aquí hemos sido testigos de una palabra que ha mostrado el poder de Dios. Yo sé que todos los que estamos en este lugar hemos sido testigos del poder de Dios, y que ese poder ha empezado a dar resultados en nuestra vida. No debemos de soltarnos de ese poder, no debemos de soltarnos de los resultados que hemos encontrado ya en la palabra de Dios, para que empecemos a ver esos frutos que tanto anhelamos, para que empecemos a ver cómo otros se conviccionan a partir de nuestro testimonio, para la gloria de Dios empiecen a llegar más almas, se empiecen a transformar las vidas, y que lo religioso que tenemos, lo religioso que hay alrededor de nosotros, los obstáculos, se caigan, se derrumben, y la palabra de Dios se mantenga. Dice que su palabra llegue con poder, con convicción y con el Espíritu Santo. Así queremos, Señor, vivir nuestra vida, así queremos andar. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Cuán hermoso Rey.